Vivimos en una era donde lo material parece reinar sobre lo espiritual. Nuestra sociedad contemporánea está constantemente en busca de placeres inmediatos, acumulando bienes que, a largo plazo, no ofrecen satisfacción duradera. Mientras nos afanamos por lo que podemos tocar y ver, nos olvidamos de las realidades invisibles que definen nuestra existencia. Este mundo nos enseña a confiar en nuestras propias fuerzas, ignorando las advertencias divinas que nos recuerdan que hay una lucha espiritual en marcha. Una lucha que trasciende lo visible y que involucra a fuerzas antiguas, poderosas y espirituales, como Satanás y sus ángeles caídos. ¿Por qué, entonces, seguimos alejándonos de lo espiritual? ¿Por qué permitimos que el ruido del mundo silencie la voz de Dios? La respuesta es simple: hemos perdido de vista la batalla invisible que se libra todos los días por nuestras almas. Hoy te invito a detenerte, reflexionar y quedarte conmigo hasta el final de esta narración, porque lo que estás a punto de escuchar es una historia de vida, una historia que cambiará tu perspectiva y te llevará a redescubrir el poder de lo espiritual. Dios tiene un mensaje para ti, y lo encontrarás en la verdad detrás de la existencia de Satanás y sus ángeles caídos. Lo que verás hoy es una invitación a volver al camino de la fe, a salir de la oscuridad de lo material y regresar a la luz de lo espiritual. ¿Por qué Dios no destruye a Satanás y a los ángeles caídos? Desde el principio de los tiempos, el conflicto entre el bien y el mal ha sido una constante en la historia de la humanidad. Satanás, el enemigo, es la fuente de tentación y destrucción en el mundo. Sin embargo, surge una pregunta que ha inquietado a muchos creyentes: si Dios es todopoderoso, ¿por qué no destruye a Satanás y a sus ángeles caídos de una vez por todas? ¿Por qué les permite seguir existiendo y ejercer su influencia maligna sobre el mundo? Para encontrar la respuesta, debemos profundizar en la naturaleza de Dios, su justicia, su misericordia y el propósito divino que se esconde detrás de la existencia del mal. La realidad es que Satanás fue creado como un ser de luz. Su nombre, Lucifer, significa portador de luz. Ezequiel 28, 15-17 lo describe: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Dios creó a Lucifer con esplendor y sabiduría, pero su orgullo lo llevó a la rebelión. Como leemos en Isaías 14, 12-15, Lucifer intentó elevarse por encima de Dios: subiré al cielo, sobre las estrellas de Dios levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Este acto de arrogancia fue el origen de su caída. Su pecado fue más que desobediencia, fue una declaración de guerra contra el Creador. Y aquí está lo primero que debemos entender: Satanás y sus ángeles caídos no son simples criaturas malignas. Son seres espirituales creados por Dios, y como seres espirituales, son inmortales. Esto significa que no pueden ser destruidos en el sentido que conocemos. Como declara Jesús en Juan 4:24, Dios es espíritu, y como tales, los seres espirituales comparten esta naturaleza. No pueden morir, sino que deben enfrentar un juicio justo. Es por esta razón que Dios no ha destruido a Satanás y a sus seguidores inmediatamente. Están destinados a enfrentar su castigo en el momento del juicio final. El libre albedrío, el don que conduce a la rebelión. Dios, en su infinito amor y justicia, otorgó a todas sus criaturas, tanto a los ángeles como a los humanos, el don del libre albedrío. Este don es lo que hace posible el verdadero amor, ya que el amor forzado no es amor verdadero. Sin la libertad de elegir, no habría bondad genuina. Pero con el libre albedrío también viene la posibilidad de la rebelión, y fue precisamente esa libertad la que Satanás utilizó para rebelarse contra Dios. Dios no eliminó a Satanás inmediatamente porque respetó su decisión. Apocalipsis 12, 7-9 relata la gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Satanás fue arrojado del cielo, pero no destruido. Su existencia se mantuvo como una prueba viviente del peligro del orgullo y la desobediencia.
Al permitir que Satanás y sus ángeles caídos continúen existiendo, Dios les dio la libertad de vivir las consecuencias de sus acciones. Aún más, permitió que su presencia en el mundo sirviera como un desafío para la humanidad, un recordatorio de que el mal siempre está presente, pero que podemos elegir el bien. Es en esta prueba donde la humanidad también juega un papel crucial. La existencia de Satanás y sus tentaciones no es solo una fuente de maldad, sino una oportunidad para que los hijos de Dios demuestren su lealtad y fe. Santiago 1:12 nos dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. El mal, aunque real y destructivo, es también una oportunidad para crecer espiritualmente, para fortalecer nuestra fe y para resistir el pecado. El plan divino y el propósito de Satanás. Aunque parezca contradictorio, Dios, en su soberanía, utiliza incluso el mal para cumplir sus propósitos. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la historia de Job. Dios permitió que Satanás probara la fe de Job, y a través de esa prueba, Job creció en su relación con Dios. Job 42, 5-6 expresa su transformación: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Satanás, aunque busca destruir, se convierte en un instrumento que Dios usa para fortalecer a sus hijos. Del mismo modo, Satanás desempeñó un papel crucial en la historia de redención a través de Cristo. Tentó a Jesús en el desierto, Mateo 4, 1-11, y a través de Judas, facilitó la crucifixión de Cristo, el acto central en la salvación de la humanidad. A través de este acto, Dios utilizó el mal para traer el bien supremo, la redención de la humanidad. Romanos 8:28 lo dice claramente: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios, en su infinita sabiduría, utiliza incluso la maldad de Satanás para cumplir su plan divino. El libre albedrío es un regalo sagrado, y aunque Satanás lo usó para rebelarse, Dios, en su omnipotencia, ha transformado esa rebelión en una oportunidad para que los humanos demuestren su fe y su amor por Él. El juicio final, el destino de Satanás y los ángeles caídos. Aunque Satanás aún existe y opera en el mundo, su destino está sellado. Apocalipsis 8:10 describe su final: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Satanás y sus ángeles caídos no escaparán del juicio. En el tiempo señalado por Dios, serán juzgados y castigados por sus crímenes. La existencia del mal es temporal, y llegará el día en que el bien prevalecerá para siempre. Este juicio es una promesa para todos los creyentes, una promesa de que el mal será derrotado y que el bien triunfará. Mientras tanto, estamos llamados a resistir las tentaciones de Satanás y a confiar en el plan divino de Dios. Sabemos que, aunque el mal está presente, Dios está en control y todo se moverá conforme a su propósito. Un llamado a lo espiritual. En un mundo tan lleno de distracciones materiales, es fácil perder de vista la batalla espiritual que se libra a nuestro alrededor. Satanás y sus ángeles caídos están activos, pero no son invencibles. Dios nos ha dado las herramientas para resistir sus ataques: la fe, la oración, y la palabra de Dios. Efesios 6:11 nos insta a vestirnos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Hoy más que nunca, necesitamos volver nuestros corazones a lo espiritual, alejarnos de las tentaciones del mundo material y recordar que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios 6:12. Dios no destruye a Satanás porque tiene un plan mayor, un plan que incluye nuestra participación activa en la batalla contra el mal. Si permanecemos firmes en la fe, si elegimos el bien, recibiremos nuestra recompensa en el reino de los cielos. Así como Satanás y sus ángeles caídos enfrentarán su juicio final, nosotros también seremos juzgados según nuestras obras. Quédate con Dios,
confía en su plan, y recuerda siempre que el mal tiene un límite, pero el bien, guiado por la mano de Dios, prevalecerá por la eternidad. El poder de la humildad y el orgullo, la clave para vencer el mal. El orgullo fue el pecado que llevó a Satanás a su caída, y es un pecado que sigue destruyendo vidas hoy. Proverbios 4:18 nos advierte: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. El orgullo es peligroso porque distorsiona la realidad, haciéndonos creer que podemos alcanzar lo que solo Dios puede dar. Satanás quiso ser como Dios, quiso ocupar el trono celestial, pero su ambición lo llevó a su ruina. De igual manera, hoy el orgullo nos tienta a creer que podemos controlar nuestras vidas sin la ayuda de Dios. El orgullo es el veneno silencioso que corrompe nuestras relaciones, nos aleja de Dios y, en última instancia, nos destruye. Pero Dios nos ofrece una solución: la humildad. Santiago 4:6 nos recuerda: Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. La humildad es la clave para vencer no solo nuestras propias tentaciones, sino también las asechanzas de Satanás. El diablo teme a aquellos que han aprendido a depender de Dios y a caminar en humildad, porque saben que su fuerza no viene de ellos mismos, sino del Todopoderoso. La caída de Satanás, una advertencia para todos. La historia de Satanás es una advertencia para todos nosotros. Nos recuerda que incluso los seres más cercanos a Dios pueden caer si permiten que el orgullo y la rebelión entren en sus corazones. Isaías 14:13-15 narra cómo Satanás se convenció a sí mismo de que podía ser como Dios: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Esta actitud no solo lo llevó a su expulsión del cielo, sino que también selló su destino eterno en el lago de fuego. Así como Satanás cayó, nosotros también podemos caer si no cuidamos nuestros corazones. La tentación del orgullo es una de las más sutiles, pero también de las más peligrosas. Es por eso que Dios nos llama constantemente a examinarnos, a ser conscientes de nuestras debilidades y a depender de su gracia. 1 Pedro 5:8-9 nos exhorta: sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe. Esta advertencia es tanto un llamado a la acción como una promesa. No estamos solos en esta batalla. Dios nos ha dado su Espíritu Santo, su palabra, y su gracia para resistir al enemigo. Si permanecemos en comunión con Él, seremos capaces de vencer cualquier tentación que Satanás ponga en nuestro camino. El propósito divino en la existencia del mal. Aunque pueda parecer incomprensible para nuestra mente humana, Dios permite la existencia del mal, incluida la de Satanás, por razones que están más allá de nuestra comprensión completa. Romanos 9:22-23 nos da una pista al respecto, y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. La existencia de Satanás y sus ángeles caídos sirve, en última instancia, para mostrar el poder, la justicia y la misericordia de Dios. Dios, siendo omnisciente, sabe que el mal no tiene la última palabra. Él ha determinado un día de juicio para todas las criaturas, incluidas las que se rebelaron contra Él. Hasta ese día, la presencia del mal en el mundo nos recuerda que estamos en una guerra espiritual y que debemos mantenernos vigilantes, pero también confiados en la victoria final de Cristo. Colosenses 2:15 nos dice que Jesús despojó a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo ya ha asegurado la victoria. Aunque Satanás aún tiene poder en este mundo, su derrota es inevitable. Este hecho nos da esperanza y nos asegura que el mal, aunque presente, está bajo el control soberano de Dios. La tentación, un camino hacia la redención.
Una de las razones por las cuales Dios no elimina inmediatamente a Satanás es porque las tentaciones que Él pone en nuestro camino son oportunidades para nuestra redención y crecimiento espiritual. Santiago 1, 2-3 nos dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas y tentaciones no son simplemente obstáculos en nuestro camino, son oportunidades para demostrar nuestra fe y crecer en nuestro caminar con Dios. Jesús mismo fue tentado por Satanás, y a través de esa tentación, demostró su perfecta obediencia y sumisión a la voluntad del Padre. Hebreos 4:15 nos asegura que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús resistió las tentaciones de Satanás no solo para vencerlo, sino para mostrar a todos los creyentes que la victoria sobre el mal es posible. Si Jesús, en su humanidad, pudo resistir a Satanás, entonces nosotros también podemos. Él nos dejó un ejemplo a seguir y nos dio las herramientas para vencer al enemigo: la oración, la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Cada vez que resistimos la tentación, estamos participando en la victoria de Cristo sobre el mal. El juicio de Satanás, un recordatorio de la justicia de Dios. El destino final de Satanás está sellado. Aunque aún se le permite actuar en el mundo, su tiempo es limitado. Apocalipsis 8:10 nos da una imagen clara de su final: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este juicio no solo es una muestra de la justicia de Dios, sino también una advertencia para todos nosotros. Dios es justo, y su justicia demanda que todo pecado sea castigado. Satanás, junto con los ángeles que lo siguieron en su rebelión, enfrentarán un juicio eterno. Sin embargo, hasta que llegue ese día, el enemigo sigue buscando desviar a los hijos de Dios. Pero no debemos temer. Romanos 4:20 nos asegura: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Este pasaje es un recordatorio de que, aunque la batalla es real, la victoria ya ha sido ganada. Cristo, a través de su muerte y resurrección, derrotó a Satanás y aseguró el triunfo final de los que le siguen. La urgencia de volver a lo espiritual. En un mundo que constantemente nos distrae con lo material, debemos recordar que nuestra verdadera lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los poderes espirituales de maldad. Efesios 6:12 nos lo recuerda: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. La lucha espiritual es real, y el enemigo está al acecho, buscando destruir todo lo que es bueno y santo. Hoy más que nunca, es crucial que volvamos nuestros corazones hacia lo espiritual. Las tentaciones de Satanás son fuertes, pero la gracia de Dios es mayor. No podemos vencer al enemigo con nuestras propias fuerzas, pero con la ayuda de Dios, podemos resistir y salir victoriosos. Si has escuchado hasta aquí, no es por casualidad. Dios tiene un plan para ti, un propósito que va más allá de lo que puedes ver en este momento. Él te llama a dejar atrás las distracciones de este mundo y a volver a lo que realmente importa, tu relación con Él. La existencia de Satanás y el mal en el mundo es un recordatorio constante de que estamos en una guerra, pero también es una oportunidad para mostrar nuestra fe, para demostrar que elegimos a Dios por encima de todo. Quédate con Dios. Permite que su luz guíe tus pasos y que su espíritu te fortalezca en cada tentación. La victoria está asegurada para aquellos que perseveran hasta el final. Dios es fiel, y Él cumplirá su promesa de justicia y redención. Reflexión moral: volver a lo espiritual. En un mundo tan consumido por lo material, donde el éxito se mide por las posesiones y el reconocimiento público, es fácil olvidar lo verdaderamente importante: nuestra vida espiritual.
La historia de Satanás y su caída nos recuerda que, sin importar cuán altos sean nuestros logros terrenales, si no estamos alineados con Dios, inevitablemente caeremos en la oscuridad. El orgullo, la ambición desmedida y el deseo de ser autosuficientes nos apartan de la presencia divina y nos arrastran hacia un abismo de vacío. Dios nos ha dado el libre albedrío, y con ello, una responsabilidad inmensa. Cada día, enfrentamos elecciones que determinan si nos acercamos a Él o si, como Satanás, nos dejamos seducir por lo efímero. Hoy, más que nunca, estamos llamados a volver a lo espiritual, a cultivar una relación profunda con Dios que no esté basada en lo que podemos ganar aquí en la tierra, sino en lo que podemos ganar en la eternidad. La historia de Satanás es una advertencia y una enseñanza. El orgullo y la desobediencia a Dios solo llevan a la destrucción. Pero, al mismo tiempo, es una oportunidad para reflexionar sobre la misericordia y la justicia divina. Dios nos da la libertad de elegir, pero también nos advierte sobre las consecuencias de nuestras elecciones. Así como Satanás y sus ángeles cayeron por su rebelión, nosotros también podemos caer si no somos vigilantes en nuestra vida espiritual. Sin embargo, Dios, en su infinita bondad, nos ofrece siempre el camino del arrepentimiento y la redención. Nos invita a volver a Él, a dejar atrás lo material y a centrarnos en lo eterno. La verdadera riqueza no está en lo que acumulamos en esta vida, sino en nuestra relación con Dios, en nuestra capacidad de amar, perdonar y obedecer sus mandamientos. Al final, lo que más importa no es lo que poseemos, sino a quién pertenecemos. Y si pertenecemos a Dios, hemos ganado todo. Oración de agradecimiento a Dios. Amado Padre Celestial, hoy vengo ante ti con un corazón agradecido, reconociendo tu soberanía y bondad. Gracias, Señor, por tu amor inagotable y por darnos el libre albedrío, que nos permite elegir seguirte de todo corazón. Agradezco, Dios, por tu paciencia y por la misericordia que extiendes a cada uno de nosotros, incluso cuando nos alejamos de ti. Te agradezco porque, a pesar de las tentaciones y pruebas que enfrentamos, nos das las herramientas necesarias para resistir al enemigo. Nos has dado tu palabra, que es una lámpara a nuestros pies y una luz en nuestro camino. Gracias, Señor, por enviarnos a tu Hijo Jesucristo, quien venció al mal y nos mostró el camino de la victoria. Gracias por enseñarnos que el verdadero poder no está en lo material, sino en la humildad y en nuestra dependencia de ti. Hoy reconozco que sin ti nada somos, y con un corazón lleno de gratitud, te pido que nos sigas guiando y protegiendo en cada paso que damos. Te damos gracias porque sabemos que, aunque el mal aún existe, tú has vencido y que un día el enemigo será derrotado para siempre. Mientras esperamos ese día, te agradecemos por las oportunidades de crecimiento que nos das a través de cada prueba. Que en todo lo que hagamos, busquemos honrarte y glorificarte. Bendito seas, Señor, por ser justo, misericordioso y fiel. Ayúdanos a mantener nuestros corazones y mentes en las cosas celestiales, dejando atrás lo que es pasajero y abrazando lo que es eterno. Gracias, Dios, porque tú estás siempre con nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos, y porque nunca nos dejas solos en nuestras luchas. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Salvador y Rey. Amén.